el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 16. Mateo 16. Vamos a leer el versículo 1. La palabra del Señor la leemos tal y como está escrita y dice así: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene aréboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites esta noche el podernos congregar como un pueblo tuyo delante de ti. Te damos gracias por la oportunidad que nos das. Pedimos que tomes todas nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestros temores, Señor, y angustias, y que seamos, Padre, fortalecidos con tu poder. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones, y que hables a cada uno, Señor, de nosotros conforme a tus planes, Señor, eternos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu bendición a través de tu palabra esta noche. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Gloria al Señor. El tema para esta noche es: recordemos que son señales. Ese es el tema. Recordemos que son señales. Mis hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor nuestro Dios no hará nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Porque el Señor todo lo que ha hecho lo ha hablado con anticipación, para que nadie se sorprenda de las cosas que acontecieron o iban a acontecer, y nadie pueda decir esto estaba fuera de la voluntad de Dios, o esto Dios no lo había hablado. ¿Cómo no? Lo que Dios tenía que hablar al hombre quedó palpado en su palabra. Ahí está todo lo que Dios quería hablar al hombre. Mis hermanos, respecto a los tiempos futuros, aquí está en la línea, ahí está escrito. Y esto no es algo nuevo, porque esto fue así, mis hermanos, desde el principio. Recordemos que el pueblo de Israel sabía que Dios les iba a dar una tierra por heredad, y sabían también cuál tierra iba a ser, que era la tierra de Canaán. ¿Pero por qué lo sabían? Porque Dios le había hablado a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Les hizo ver y conocer que esa tierra él estaba guardando para la simiente de Abraham. Entonces ellos no se sorprendieron de que la tierra se le diera por heredad, porque era algo que Dios ya había hablado. Y Dios lo había hablado con anticipación. De igual manera, mis hermanos, podemos hablar acerca de la venida de Cristo.
de la primera venida de Cristo, porque Él ya vino una vez. Y su venida fue también, mis hermanos, anunciada. Su venida claramente fue dada a conocer cientos y miles de años antes que aconteciera. Y este es el caso, mis hermanos, en el cual Jesús estaba discutiendo con los judíos, porque a ellos les parecía que Jesús era un buen maestro, que era alguien que enseñaba bien la palabra del Señor. Les gustaba de qué manera Él interpretaba la Escritura, porque no lo hacía como lo hacía el sistema religioso de los fariseos y de los saduceos que era en ese tiempo. Pero ellos se acercaron a Jesús y le dijeron: muéstranos una señal y vamos a creer en ti. Muéstranos una señal. Ellos querían ver a Jesús haciendo señales delante de ellos para que ellos pudieran creer en Él. Pero mira la reprensión que les dio Jesús. Jesús pudo haber hecho cualquier tipo de señal. Y si usted lo ve en los evangelios, Jesús entraba a las sinagogas en días de reposo, sanó paralíticos, resucitó muertos, mis hermanos, delante de la gente. Delante de la gente hizo hablar a los mudos. Delante de la gente hizo oír a los sordos, hizo ver a los ciegos. La gente lo vio de tal manera que la gente se iba a maravillar y decía: hoy hemos visto maravillas de Dios, porque habían visto, mis hermanos, las señales que Él hacía. Pero cuando estos les pidieron señal, no hizo nada. No hizo ninguna señal, no sanó a nadie, no hizo ningún tipo de milagro. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían tentando al Señor. Y el Señor le respondió de esta manera. Le dice así: cuando anochece, bien decís, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene arégones. Y cuando amanece por la mañana, si hay el mismo tipo de nube, entonces dicen, hoy está bien nublado. Y Jesús les dijo: ustedes pueden distinguir bien las señales de qué, del tiempo. Nosotros podemos ver, mis hermanos, nuestro día, cuando se pone aquella nube oscura, hasta los niños dicen: ya va a llover. Y si allá por diciembre son nubes oscuras, uno dice: no, ese no es lluvia, ese es frío. Vea que bien entendemos, mis hermanos, lo que las nubes harán. De igual manera, aquellas personas lo sabían, y es que en los tiempos pasados la gente entendía más acerca de eso, del canto de las aves, de las nubes, de, mis hermanos, de las estaciones, de las lunas. La gente entendía más de eso, del mover de las estrellas, de las constelaciones. La gente lo entendía. Y Jesús le dijo: ustedes bien entienden eso, pero le dijo de esta manera, le dice: mas las señales de los tiempos no las pueden entender. Ellos se sentían confundidos. Ellos creían que Jesús era alguien bueno, pero no sabían hasta dónde era de bueno. Y Jesús les dice: ¿por qué no pueden entender las señales de este tiempo? ¿Y cuáles eran las señales de ese tiempo en que Jesús estaba allí caminando como hombre en medio de los judíos? ¿Qué señales hubieron? Recordemos las señales, mis hermanos. Si hablamos respecto a su nacimiento, dice que su nacimiento, mis hermanos, fue algo sobrenatural, porque vino el ángel Miguel, el ángel Gabriel, y le trajo la buena nueva a la sierva María, que iba a quedar embarazada. Y esta mujer, que era una mujer, mis hermanos, consagrada al Señor, le dijo: ¿cómo será esto si yo no he conocido hombre o marido?
Y el ángel le dijo: el Espíritu de Dios reposará sobre ti y quedarás encinta. Pero eso sabemos de que lo vivió María, y ella lo guardó en su corazón. Se lo contó a José, y José no creía mucho. Pero ¿acaso esa era la señal? ¿Era una señal de ese tiempo? Claro que sí. Porque Isaías había dicho en su momento de ministerio, dijo esto Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías lo había profetizado, que una virgen iba a quedar embarazada y que el santo ser que nacería iba a ser llamado Hijo de Dios, que iba a ser su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Isaías lo había dicho. Isaías dijo: lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Isaías había hablado estas cosas. Ellos habían oído que el nacimiento de Jesús fue así, pero ellos no entendieron las señales. Estas señales eran, mis hermanos, para que la gente pudiera saber en realidad en qué tiempo estaban. Una señal, mis hermanos, es lo que marca el camino. Eso es una señal. Si usted va allá a la finca y usted no conoce la finca, le dan señales y le dicen: mire, usted va a llegar por allí y va a llegar a un lugar donde hay un gran amate y enfrente está un palo de mango, y después va a seguir a mano derecha y va a llegar, ahí hay un vertiente de agua, y después agarra un poquito más arriba y llega al plan. ¿Qué le dijeron? Le dieron señales. Le dijeron: esos árboles van a hacer una señal que va por el buen camino, que va a llegar a donde quiere llegar. Entonces las señales de Dios son para eso, para que el hombre ponga su mirada a dónde va aquello que él está hablando a través de las señales. Y eso es lo que no entendió el pueblo de Israel, porque ellos no pudieron entender que había llegado el tiempo en que se cumpliera la promesa del Señor, que iba a venir el Salvador del mundo. Y ellos decían: danos una señal. Jesús les respondió y les dijo: miren, ustedes no conocen las señales. Y es que miren, mis hermanos, si hablamos de su nacimiento, olvidaron lo que Isaías dijo. Si hablamos de su ministerio, mis hermanos, el Señor en Lucas 4 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a dar buenas nuevas a los pobres. Y dice que cerró el libro y le dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. ¿Quién había hablado eso? Isaías. Isaías lo había dicho. Isaías había dicho, mis hermanos, que sobre él reposarían los 7 espíritus de Jehová. Pero el hombre no entendió esas señales. El hombre vio, los judíos vieron a Jesús con el poder de Dios, sanando, libertando, restaurando vida, resucitando muertos. Pero ellos no entendieron qué tiempo era. Veían a Jesús y dudaban de él. Se entraban en duda y decían: ¿será el profeta que había de venir? ¿Será el Cristo? Se preguntaban. Pero ¿por qué no entendieron? Porque no comprendían las señales. La Escritura dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo vieron sanando, pero era una señal que Él era. Un día, Juan el Bautista toma a sus discípulos. Él estaba preso y lo mandó a donde Jesús, para que le preguntaran si Él era el que había de venir o esperaban a otro. Y dice que Jesús en el momento sanó a muchos leprosos,
y a muchos paralíticos los hizo caminar. Y les dijo: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Aún hasta Juan dudó por un momento. ¿Por qué? Porque no entendieron las señales. Las señales que hizo el Hijo del Hombre era para que el hombre pudiera ver que Él era el que Dios hablaba que había de venir. No había dónde perderse, incluso en su muerte. Dice la Escritura que había muerto y ya era el tercer día. Y iban unos de sus discípulos camino a Emaús. Iban lamentándose. Cuando Jesús se apareció y se juntó a ellos y les dijo: ¿qué pláticas tenéis entre vosotros? Y ellos le dijeron: Él es el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en Jerusalén. La muerte de Jesús de Nazaret, varón justo, en el cual esperábamos consolación, pero ha muerto. Aquellos estaban tristes. Entonces dice la Escritura que comenzando desde Moisés, por los salmos y por los profetas, les habló que aquellas cosas eran necesarias, que el Cristo las padeciera y que muriera. Y les dijo: duros de corazón para creer lo que la Escritura dice. Aún su muerte había sido anunciada por Moisés, por los salmos, por los profetas. Pero ellos, viendo aquellas cosas, no entendieron. De tal manera que para ellos fue un privilegio haber visto aquellas cosas, pero no las entendieron, no supieron qué eran. Hermanos, sabemos que esto es verdad, pero ahora bien, las señales no se han terminado, porque los tiempos de Dios no se han terminado aún. Pero recuerde lo que dijo el Señor. Le dijo: mas las señales de los tiempos no las pueden entender. Y esto es algo a lo cual quiero que esta noche entremos. De que señales, Dios siempre sigue mostrando señales. No que alguien diga: anuncie señales, si la Biblia ya las anunció. Ya las anunció todas. Nosotros, ¿qué debemos de estar? Es estar atento a lo que pasa. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 21. Miren Lucas, capítulo 21. En el versículo 5. A Jesús lo llevaron frente al templo de Jerusalén. El templo que habían restaurado en los tiempos de Esdras. Ese templo, mis hermanos, que se llamó después el templo de Herodes. Mis hermanos, mire, dice así: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrenda votiva, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Qué le dijo? Viene día cuando este gran templo va a ser destruido. Esa era una ofensa para los judíos, porque ellos creían que el templo era el templo de Jehová y que Jehová no iba a permitir jamás que su templo fuera destruido. Pero el Señor les dice: ven, estas grandes piedras van a ser destruidas y no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, cuando vieron esto los discípulos, pues ellos se asustaron. Y miren, mis hermanos, la Escritura dice así en el versículo 7: y le preguntaron diciendo:
¿Cuándo será esto? ¿El qué? La destrucción de ese templo. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando, mis hermanos, de la destrucción del templo. Los judíos, cuando lo oyeron, dijeron: Señor, ¿qué señales van a ver? ¿Y cuándo va a ser esto? Él les da señales. Mire las señales que les da. Y le dice en el 8: entonces les dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de él. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambre, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será por ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no presentar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo la daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Oiga lo que dice, mis hermanos. Oiga lo que le preguntaron a Jesús. Le dijeron: ¿cuándo va a ser el templo destruido? Pero él no les habla cuando el templo va a ser destruido. Del versículo 8 al versículo 18, mis hermanos, le está hablando cuando él regrese. Él les habla cuando él regrese. Ahí es donde nosotros debemos de ser cuidadosos, porque en el versículo 20 dice así: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Oiga, ellos le preguntaron: ¿cuándo van a destruir el templo? Y él les dijo: cuando vean Jerusalén rodeada, entonces van a venir y se va a cumplir la palabra que él dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¡Qué tremendo! Porque después de la muerte del Señor y de su ascensión al cielo, después de 40 años, Jerusalén fue rodeada y fue completamente destruida la ciudad. Arrancaron hasta los cimientos del templo porque creían que dentro de los cimientos había oro. Destruyeron completamente el templo, usurparon el lugar santo. ¿Y qué había dicho el Señor? Señales. Ellos vieron los ejércitos rodear Jerusalén y ellos decían: templo de Jehová es este. Y no recordaron que él había dicho señales. Mis hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque vemos que cuando él vino, la gente no entendió las señales que él tenía que venir. No entendió tampoco que él tenía que morir de la manera que murió. Pero después se les anuncia la destrucción del templo. ¿Y qué les dijo? Les dijo señales. No les dijo una fecha. No les dijo de aquí a tantos años. Sino que, mis hermanos, les dio señales. Y las señales iban a dar a entender lo que iba a acontecer a continuación. Ahora bien, el Señor habla de su venida, de su regreso. Y dice de esta manera: mis hermanos, mirad que nadie los engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos en el Cristo, y el tiempo está cerca. Dos palabras. ¿Qué dirán? Vendrán muchos y dirán que ellos son los Cristos. En nuestros tiempos podemos ver cómo gente se proclama Cristo, cómo se proclama iluminados de Dios, iluminados del cielo. Nosotros podemos ver por medio de las redes sociales, mis hermanos, el internet, como en otros países, literalmente hay gente que se autoproclama Cristos. Pero que dijo el Señor, no vayáis en pos de ellos. Otros dirán, el tiempo está cerca ya. Hace como unos 15 años que estuve ahí en Lourdes, había una secta, porque esas no son congregaciones del Señor, sino que sectas, las cuales anunciaban que, no me acuerdo en qué fecha de octubre, ellos decían que el Señor iba a regresar. Y ellos comenzaron a vender sus propiedades y comenzaron a alentar a sus familias que el Señor vendría a tal fecha. Les agarró una gran angustia. El tiempo llegó, eso no aconteció. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el día y la hora nadie lo sabe. Cuando alguien venga y le diga, mire, tal día va a venir el Señor, eso es mentira. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nadie puede decir es de aquí a mañana, de aquí a pasado, pero las señales sí nos demuestran en qué tiempo estamos. ¿Y qué dice el Señor? Dice así, y cuando oigan de guerras y sediciones, no se alarmen, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Oímos de guerra. Mire cuánta guerra hay en el mundo. Y todos los ojos están puestos en las potencias del mundo. En Estados Unidos, en Rusia, en los árabes. De que qué van a hacer, en los chinos, cómo van a actuar, y todos hablan de una tercera guerra mundial, y dicen ya va a venir el Señor, pero dice aquí que es necesario que todo esto acontezca. Entonces vamos a ver guerras y vamos a oír de rumores de guerra. Dice que es necesario que esto acontezca antes. Entonces, si nosotros, mis hermanos, estamos viendo las guerras, los rumores de guerra, que las naciones se preparan para la guerra, ¿qué son estas? Señales que el Señor dijo. Son señales que están diciendo, mis hermanos, de que esto tenía que acontecer antes de su venida. Hay muchos cristianos que es muy cobarde, porque no tiene fe y la palabra no la ha dejado que crezca en su vida y se atemoriza por cualquier cosa. Oye, de guerra, ya no puede dormir porque hay guerra. Y como, mire mi hermano, si que las guerras dice así, es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero oiga bien, pero el fin no será inmediatamente. O sea, van a haber guerras, muchas guerras. Pero entonces va a ser el fin después de esta guerra. No, dice que el fin no será inmediatamente. No será inmediatamente. Sigamos viendo, dice el 10. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror, grandes señales del cielo. Mira, hermano, sí que estas son señales. La gente dice, bueno, en el libro de Mateo dice que la luna se convertirá en sangre y el sol en silicio, o sea, se va a poner oscuro, y la gente toma como normal eso. La gente dice, ay, hoy la luna va a estar roja, ay, hoy la luna va a estar azul, ay, hoy la luna va a ser rosa.
como algo normal ya. Pero lo que se le ha olvidado es que son señales. Que esas cosas sí van a venir, sí van a ver cuando, antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice, que habrá no solo guerras, sino que grandes señales en el cielo. Nosotros podemos ver, mis hermanos, cosas que nunca se habían oído o visto que pasan en los cielos. ¿Pero qué son esas? Señales. Luego él dice, habrá terremotos. La gente dice, si nosotros vivimos en el valle de las hamacas y aquí siempre ha temblado. Sí, pero Mateo dice que habrá terremotos en diversas partes del mundo. Hoy tiembla aquí y tiembla en otro país el mismo día, y más tardecito en otro, y no son terremotos pequeños. Pero ¿qué dijo el Señor? Es necesario que todo esto acontezca antes, pero el fin no se ve inmediatamente. Pero entonces estamos viendo esas cosas, ¿y qué debemos de hacer? Saber que son señales, porque cuando a los judíos se les dijo, mis hermanos, acerca de las señales de su venida, de su nacimiento, ellos no lo creyeron. Cuando hablaron acerca de su muerte, ellos no creyeron. Cuando les habló acerca de la destrucción del templo, no creyeron. El Señor les había dicho, cuando vean rodear la ciudad, no huyan a los montes, huyan. No obedecieron. ¿Saben, mis hermanos, que de igual manera acontecerá en este tiempo? La gente que toma en alto, mis hermanos, pasa por alto las señales. No vaya a ser que le toque como a la mujer de Lot. Porque Dios llegó, mandó a sus ángeles y llegó a la casa de Lot y le dijo, escapa por tu vida, tú y toda tu casa. Y si tienes a alguien más, sácalo. Y dice que llegó Lot donde sus yernos y le dijo que el Señor hablaba que iba a caer fuego del cielo. Y ellos se burlaban. Parecía que se burlaban de él. No creyeron. Lot salió de su casa, agarró a sus hijas, agarró a su mujer, iban huyendo hacia el monte. Los ángeles le daban prisa y le decían, corre, escapa por tu vida y no mires atrás. Aquel hombre fue obediente. Y eso es lo que Dios quiere del hombre. Dios ha dejado señales para que el hombre sea obediente. Mas aquel hombre que oyendo las señales y sabiendo estas cosas no quiere apercibirse ni prepararse, ese es problema de él. Ese es problema de él. Porque así como en un terremoto, en cuestión de segundos, puede destruirse tantas cosas en esta tierra y aún la misma muerte puede sorprender a alguien. Debemos estar preparados para cuando Cristo regrese a la tierra otra vez. Pero las señales hablan de su regreso. Mire, quiero que vea lo que dice la Escritura. Dice así, allí en Lucas 21, en el versículo 28. Mire lo que dice el 25, perdón. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y hoy en la tierra. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas. Mire, ¿vemos ahora señales en el sol? Sí. ¿Vemos señales en la luna? Sí. En las estrellas también. Pero oiga esto, hasta entonces no, a la gente, pues la playa está rebalsando, más cuando es vacación. Yo no le digo que sea malo irse a la playa, si usted puede, vaya.
pero vendrá el tiempo en que la gente no querrá ir, porque se oirá el qué, un bramido en el mar. La gente tendrá temor de lo que oirá en el mar. Y esas cosas aún no se ven, pero se van a ver, porque si se ha visto la luna ponerse roja y el sol ponerse oscuro y los terremotos en diversas partes del mundo, también se va a ver que el mar va a bramir y la gente va a tener terror. Son señales, son señales. Son cosas que Él anunció, son cosas que Él dijo, para que el hombre pueda entender y pueda decirme, esto lo dijo el Señor en su palabra, voy a creer en Él, voy a creer en Él. Miren mis hermanos, sigue diciendo aquí, oiga, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire, esto es tremendo, hermano, porque dice que la gente, mis hermanos, ¿qué hará? Desfallecerá. ¿Quiénes? Los hombres. Sentirán tanto miedo. ¿Por qué? Por las cosas que se verán. ¿Cuáles cosas? Aquí lo dice, mis hermanos, que vendrán sobre la tierra. Y dice que aún las potencias de los cielos, las potencias de los cielos son los planetas. Dice que serán conmovidas. Nosotros hasta aquí hemos visto que una estrella fugaz pasa de un lado a otro. Una estrella errante iba caminando, dice uno. Pero ¿y qué cuando los planetas estallen, exploten? El Señor lo está diciendo, que la gente se llenará de terror. Sin razón hay. Sin razón hay. Las cosas que se han de ver, mis hermanos, no son cosas sencillas. Pero esto, mis hermanos, miren lo que dice aquí en el 27. Entonces verán al Hijo del Hombre vendrá en una nube con poder y gran gloria. Vemos las señales. Entonces esas señales anuncian el regreso del Señor. Eso es lo que anuncia. Eso no es para meterle miedo a la gente, sino para decirle, recuérdense que Cristo dijo que antes de su venida iban a ver todas estas señales. Si alguien dice, yo no creo eso evangélico, yo no creo lo que dice, pues crean las señales. ¿Quién anunció estas cosas? ¿No fue Jehová de los ejércitos? ¿Quién anunció estas cosas? No, aquí están escritas en la palabra de Dios, pues. Si esto no se lo ha inventado una religión, esto no se lo ha inventado un grupo de hombres, esta es la palabra del Señor. Y el Señor dice, entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube, de que todo ojo lo va a ver. De que todo ojo lo va a ver. Y entonces, mi hermano, ¿qué debemos hacer? Vale, estamos viendo las señales. Sabemos que anuncian que Cristo regresa a la tierra otra vez. ¿Qué debemos hacer hoy? No es mañana, no es de aquí al otro año, porque hoy vivimos. El mañana no es nuestro. Si a Dios le place, nos da vida, y si no, también la quita. Así tenga usted un montón de planes por desenvolver. Si al dador de la vida le place quitarnos la vida, lo hace ahora mismo. Mas sin embargo, la Escritura dice en el versículo 31, dice así, en el versículo 28 dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Usted cree que ya comenzaron a suceder? Sí, han comenzado a suceder. Hace cientos de años comenzaron. Hace cientos de años comenzaron estas cosas. Entonces, ¿qué dice?
cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué dice el Señor? Cuando esto comience a acontecer, erguíos, o sea, pónganse derechos, levanten su cabeza. Eso es fe. Eso es afirmar su caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque estas cosas han comenzado a suceder y van, mis hermanos, van aumentando, y más señales y más fuertes. Y esto no es, mi hermano, que el hombre ha dañado la madre naturaleza y que la madre naturaleza se está vengando. Es mentira el diablo. Los tiempos del Señor se están cumpliendo y las cosas que Él anunció son las que ahora nosotros vemos. La Escritura dice: cuando vean que estas cosas comiencen a acontecer, pongan su fe en el Señor, levanten su cabeza, pongan la mirada en las cosas del cielo, en las promesas de Dios, no en las de la tierra. Así que, mi hermano, esto está claro. Esto está claro. Mire lo que dice. Dice así el versículo 29. También les dijo una parábola. Miren la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca ya. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor está diciendo: miren los árboles, qué bonito es. Viene el invierno, mis hermanos, y la grande lluvia, y al final del invierno, pues miren los árboles cómo han quedado. Pero de repente comienzan a brotar otra vez, echar hojas nuevas, y viene lo peor. Entonces uno conoce eso. Entonces dice el Señor: miren, cuando estas cosas las vean acontecer, sepan que el tiempo de la venida del Señor se acerca. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque no debemos olvidar que Cristo viene a la tierra otra vez. No debemos olvidar que el Señor habló que esto iba a acontecer. Que el mundo se burla y que el mundo no le importa esto. Pues ese es el mundo. Viven en una confusión y en una ceguera terrible. Pero nosotros conocemos la palabra. Nosotros sabemos que esto es verdad. Entonces, que al mundo no le importa, que no le importe eso, que a usted no le interese. Ponga su fe en el Señor, porque dice así: cuando comiencen a suceder estas cosas, levanten sus cabezas. Eso es como cuando aquí, vean, la gente ya sabe a qué horas pasa el bus. Ahí están ya en la parada, 15 minutos antes. Por si el motorista es loco y le mete la pata, y ellos ya están ahí, no lo dejan. Ya está ahí preparado. Ya saben que el bus viene. Qué bonito es cuando el creyente actúa así y sabe que el Señor viene y se prepara para el encuentro con el Señor. Eso es lo que el creyente debe de hacer. Mire lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 13 y versículo 11, la Escritura dice así: 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño. ¿Conoce qué tiempo es, hermano? El tiempo de las señales.
Pero qué tiempo es ya para nosotros de levantarnos del sueño. Por ahí hay un corito, son cancioncitas que dice: no vivas de sueños ni de ilusiones, no hay que vivir de la palabra. Mire, después de los terremotos, un montón de locos cuando ellos dijeron: dice el Señor que va a temblar y va a ser más fuerte. Si la palabra ya lo dice, que va a haber un gran terremoto cual nunca ha habido jamás sobre la tierra, y después de ese no habrá otro. Pasó la pandemia, hoy las profecías esas son: viene una gran pandemia, y no dijo el Señor porque habrá pestilencia en las naciones. Si Él ya lo dijo. La gente que se agaña y dice: ay, es que hay alguien que... No viva de sueños ni de ilusiones, viva de la palabra. La palabra está escrita, dice el libro de Pedro, mis hermanos, que hacemos bien mirar la palabra como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Hacemos bien en mirar la palabra, y si la palabra me está diciendo y conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca. Miren, mis hermanos, es que día a día el mundo va caminando, mis hermanos, al encuentro de Jesús. Para uno será de gozo y para otro será de lamento y de lloro eterno. Pero el mundo va caminando hacia eso, a que todas las profecías, a que todas las señales se cumplan. Y luego, dijo el Señor, aparecerá el Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces la Escritura dice: ya está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Oiga, mire lo que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Vea que usted se levanta en la madrugada. Y usted dice: cuando salga el sol yo ya estoy en tal lugar. Se prepara para eso, porque usted sabe que ya es corto el tiempo. Y eso, mis hermanos, usted sabe que eso en la madrugada, usted dice: a las 6 tengo que estar en tal lugar. Se levanta a las 4, va a ver media hora el teléfono al baño, cuando siente ya unas 6 y no terminó de arreglarse. ¿Por qué, mis hermanos? Porque él lo hace como un ejemplo de decir que cuando siente, ya llegó el tiempo. El Evangelio no es algo que lo podemos posponer para mañana, más adelante, en otro año, más despuesito. No, es como cuando ya es de madrugada y sabemos que el sol, mire, uno sale de la casa y ya está el gran sol. Así será la venida del Hijo del Hombre. Vemos señal tras señal tras señal. De repente aparecerá el Rey de Gloria. Miren lo que dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. ¿Qué dice el Señor? El tiempo se acerca. ¿Qué debemos hacer? Andar como gente que anda en el día, honestamente, no peleando, no en lujuria, no en lascivia, no en borrachera, no en las cosas que pueden pueden apartar del Señor, porque deben de recordar esto, que Jesús dio señales que nos anuncian su venida. No es ahora, no es mañana, el Señor lo sabe. No podemos decir tal hora, tal día, solo el Señor lo sabe. Pero ¿a qué nos llama la palabra? A que veamos que son señales
que Él dijo que se iban a cumplir. Y hoy nosotros, al igual que los judíos, tuvieron el privilegio de ver las señales. Nosotros las vemos, seamos obedientes a la palabra, y en aquel día la Escritura dice que seremos tenidos por dignos de entrar en el reino celestial. Póngase de pie.